conocerle. El apóstol Pedro dice que antes estábamos como ovejas sin pastor, pero hemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Y eso es Cristo Jesús, el Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Así es que en esta mañana bendigo su nombre, lo alabo, le doy las gracias, mi corazón se goza por estar en este lugar que Él nos dio para que podamos reunirnos, hermano querido, y poder aprender de Él. Hoy quiero hablar un poquito de la sabiduría. Quiero hablar un poquito de lo que tenemos nosotros que tener siempre presente en nuestra vida, en esta nueva vida. Esta nueva vida que el Señor nos dio a partir del llamado, del llamamiento que hizo en nuestras vidas, de este acercamiento. Hermano, la Biblia dice que nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados, de este mundo, y éramos por naturaleza ajenos de la obra de nuestro Dios. Así es que éramos por naturaleza hijos de ira. Cuando la Biblia habla de que éramos hijos de ira, hermano querido, Dios tiene sentimientos también. La maldad era tan grande que le dolió en su corazón. Entonces ya vemos que Dios tiene sentimiento. En su enojo también envió el diluvio, envió fuego sobre Sodoma y Gomorra, visitó a su pueblo en muchísimas oportunidades, haciendo manifestaciones gloriosas, bendiciendo y también trayendo castigos sobre Israel. Hoy nos toca a nosotros, hoy somos nosotros los actores de esta historia que tiene que ver con Dios y su creación. Nosotros, vos hermano, vos hermana que recibiste el llamado del Señor, sos actor en este tiempo de esta gran obra que Dios ha hecho para la humanidad, enviando a Jesús, haciendo la obra que Jesús hizo, para poder nosotros ser redimidos, tener herramientas para poder volver a acercarnos a nuestro Dios, a nuestro Creador. Entonces, quiero compartir la palabra del Señor. Si bien lo que el Señor nos vaya dando, vamos a ir recorriendo un poquito las Escrituras, porque en esta Biblia que tenemos, hermano querido, está la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es el mandamiento que Dios le da a aquellos que creen que Él existe, que Él es veraz y que esta obra le corresponde a Él. Entonces, en la palabra de Dios encontramos todos los mensajes, hermano querido, que nos abre puertas a un camino nuevo de bendición, de esperanza, de vida eterna, a un camino que antes no conocíamos, pero que por la gracia de Dios hoy estamos conociendo. Y tiene mucho que ver el tema de la sabiduría. Por eso quiero compartir el libro de San Juan, el Evangelio de San Juan. Quiero compartir unos versículos, pero vamos a recorrer un poquito las Escrituras. En el Evangelio de San Juan, el capítulo 3, la Biblia habla de Jesús y de Nicodemo. Jesús y Nicodemo. Bueno, aquí el Señor nos muestra un poquito quién era este Nicodemo. Dice que era un principal entre los judíos y también dice que era un maestro. Y como maestro Jesús le dice a Nicodemo: ¿eres tú maestro de Israel y no entiendes esto, no sabes esto? Entonces, ¿de qué nos sirven los títulos, hermanos queridos, si no tenemos sabiduría, si no tenemos conocimiento? Es importante adquirir conocimiento de Dios, adquirir sabiduría del Señor. Porque en las Escrituras encontramos, hermano, que la sabiduría es la herramienta fundamental para poder pasar momentos difíciles, para poder tener confianza en Dios, para que nuestra fe y nuestra seguridad sea nuestro Dios. Aquí en el capítulo 3 del libro de San Juan dice: en el nombre de Jesucristo le damos gracias a nuestro Padre y compartimos la preciosa palabra de Dios.
Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Usted sabe que volver a nacer, hermano, el nacimiento es un empezar de nuevo. El nacimiento es pasar de un plano a otro. Entonces fíjese que en nuestra naturaleza los bebés cuando nacen dejan allí el lugar, ese lugar donde están protegidos, el vientre de su madre, y abandonan ese vientre y salen a un mundo que no conocen, completamente distinto. Y cuando Jesús está hablando de un nacimiento, está diciendo es necesario nacer de nuevo, es como si nos dijera que es importante hacer borrón y cuenta nueva, empezar otra vez. Y todo aquello que sabíamos o que creíamos saber queda nulo. Es un volver a empezar, es un nuevo comienzo, es aprender cosas nuevas. Eso es volver a nacer. Y Jesús le decía a Nicodemo, que en el verso 3, respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cuántos años, hermano querido, hermana, de tu vida has estado en este mundo sin tener conocimiento de Dios, de la vida eterna, de la esperanza, del sacrificio real que hizo Jesús en la cruz y la causa por la cual Él vino y padeció lo que padeció? ¿Cuántos años? Yo soy testigo de estas cosas porque a mí el Señor me llama a los 29 años, yo ya estaba casado con 2 niños chiquitos y tenía toda una vida por delante. Tenía conocimiento de la vida natural, de las cosas que he ido aprendiendo. Pero cuando vengo al camino del Señor, cuando Dios me trae, cuando me bautizo, indefectiblemente tuve que empezar a adquirir un conocimiento nuevo que no estaba en mí, que no tenía. Y desde ese día hasta esta fecha, que ya han pasado 30 años, sigo aprendiendo, porque Dios es una fuente inagotable. Todos los días, en todos los tiempos, Dios tiene cosas nuevas. Entonces es importante que podamos nosotros adquirir sabiduría, no escaparle al conocimiento. Acuérdese que dice la Biblia que el pueblo de Dios erró, perdió la batalla por falta de conocimiento. ¿Cuántas personas en este tiempo y aún en otros tiempos y aún en los tiempos que vendrán perderán la batalla, hermano querido, por falta de conocimiento? El conocimiento te alumbra, el conocimiento te encamina, el conocimiento que proviene de Dios cambia tu naturaleza, cambia tu pensamiento, cambia tu forma de mirar, de sentir, de hablar, de oír. El conocimiento que viene de nuestro Dios, hermano querido, viene con una fortaleza a nuestras vidas que nos trae un renuevo, nos rejuvenece, nos fortalece, mire, añade vida. Añade vida, aunque le parezca mentira, el conocimiento de Dios añade vida a nuestra vida. Gloria a Dios. Entonces, decía en el capítulo 3 del libro de San Juan, y verso 10, porque Nicodemo le dice: ¿cómo puede un hombre viejo volver a nacer? Si miramos esta naturaleza, de seguro es imposible, no se puede. Pero quiero que retenga estas palabras. Nicodemo era un maestro del plano existencial de Dios. No era un maestro que te enseña en este tiempo, hermano querido, sobre los estudios terrenales. Era un maestro que tenía que enseñar de la existencia de Dios, de las cosas que Dios manda y todo lo concerniente a la obediencia de Dios. Eso era Nicodemo. Entonces el Señor le dice: eres tú maestro y no sabes esto.
Si les he mostrado cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán? Es decir, ¿de qué sirve, hermano querido, estar cargados de títulos si no tenemos un conocimiento claro del sacrificio, de la existencia de Dios, de la esperanza que tenemos, de la vida eterna? Mire, cuando el conocimiento está claro en nuestras vidas, nos despojamos de cantidades de prejuicios, de temores, de tristezas, de angustia. Nos despojamos, nos liberamos, porque la misma palabra nos va cambiando la ropa espiritual, nuestros pensamientos, nuestras ideas. Entonces es importante poder entender al Señor y no hacer de que sabemos y no sabemos nada. Seguía hablando el Señor y decía en el verso 4, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y después en el verso 9 dice: respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? El verso 12 dice: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Si nosotros, hermano querido, tenemos la capacidad de detenernos unos minutos, unos segundos y meditar y pensar y traer a la memoria el mundo en el cual estamos viviendo, la diversidad, hermano, que hay en este planeta. Usted mira los cielos y encuentra una diversidad de planetas, de estrellas, de unas cosas que no lo puede enumerar. Una diversidad amplísima. Si mira los aires, usted encuentra especies que vuelan, pero una diversidad tremenda. Y si mira el mar en las profundidades, encuentra una diversidad de seres, hermano querido, que no se pueden enumerar de tanto que son. Y aún si mira el planeta en el cual caminamos, la tierra firme por donde nos movemos, también va a encontrar enormidades de especies, cantidades de especies, cosas innumerables. Ahora usted fíjese, hermano querido, el Salmo capítulo 8 habla acerca de la gloria de Dios y de la honra que Dios le dio al hombre. Y en ese salmo Dios declara de que el hombre fue hecho un poco menor que los ángeles. Y si en ese poco menor que los ángeles Dios lo puso como Señor de toda esta inmensa variedad de seres y de cosas que se mueven y que existen, ¿cómo será allí en lo espiritual, en lo celestial? Jesús le decía a Nicodemo: si te dije cosas terrenales y no crees, ¿cómo creerás si extiendo lo que es celestial? Hay un trecho muy amplio entre el conocer a Dios y el hablar de Dios sin conocerle. Mire, en el capítulo 38 del libro de Job, Job está después de los Salmos. El título dice: Dios convence a Job de su ignorancia. Y usted sabe que mirando así rápidamente la historia de Job, en el capítulo 4 los compañeros le decían, en el verso 3, he aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles.
Al que tropezaba, enderezaban tus palabras y esforzaba las rodillas que decaían. Nicodemo era maestro, lo dice el Señor. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Si te he dicho cosas terrenales y no crees, ¿cómo creerás si te hablo de lo celestial? Job dice que él enseñaba a muchos y a los que decaían sus palabras enderezaba. Fortalecía las rodillas débiles. Pero cuando vino el problema sobre él, es como que se quedó sin armas. Y en el capítulo 38, el título dice, Dios convence a Job de su ignorancia. Y en el capítulo 42 del libro de Job, justificación de confesión de Jesús. No, respondió Job antes. Bueno, gloria a Dios. Se cortó un poquito el internet, pero Dios nos estaba dando una palabra preciosa, así es que vamos a continuar. Estamos hablando de la sabiduría, del conocimiento. Recorriendo un poquito así rápidamente el libro de Job, encontramos que Job se lo presenta como un hombre que enseñaba, como un hombre que fortalecía, que levantaba. Y después, cuando el mal viene sobre él, es importante reconocer esto, hermano, hermana querida, porque hoy vivimos, el planeta, el mundo entero vive un estado de emergencia. Y donde la corriente busca envolverte. Y si tenés los sentidos ejercitados en el discernimiento de la vida espiritual, de la relación con el Creador, no te va a envolver. Pero si falta esa sabiduría, te envuelve y sentís la vestidura que viene sobre tu vida porque te trae miedo, te trae angustia, te trae tristeza, te trae lloro. Personas que se deprimen, y no hablo del mundo, hablo de la iglesia. Aquí lo vemos en la persona de Job. Dios tuvo que venir y convencerlo de su ignorancia. Pero él en esa ignorancia también se hacía maestro. Y después lo vemos al mismo Job reconociendo y preguntando quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento. Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía.
Esas son palabras del mismo Job. Cuando Dios le abre el entendimiento, cuando Dios le empieza a dar de la sabiduría celestial, esa sabiduría oculta, la cual Dios predestinó para su pueblo, para sus hijos, para aquellos que quieren, entonces él pudo reconocer su condición. Él dijo: me arrepiento en polvo y ceniza. Reconoció todos sus errores, toda su falta, todas sus fallas, su condición. Es importante reconocer nuestra condición. Amén. Somos personas débiles. El apóstol Pablo decía: el que esté firme, mire que no caiga. Porque todos los días corremos peligro de muerte. ¿Y quién es el que oscurece el consejo? Satanás. Amén. Y Satanás tiene su ejército, así como Dios tiene su ejército. El libro de Corintios, la segunda epístola, allí en el capítulo 11, usted va a encontrar que el diablo se disfraza de ángel de luz. Y es el mismo diablo que tentó a Eva. El apóstol Pablo dice ahí en Corintios, el capítulo 11 de la segunda epístola: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, también vuestros sentidos sean extraviados. ¿Sabe qué es? ¿Qué significa ser extraviado? Que te sacan del camino, que te corren de tu objetivo, de tu lugar, y vaya a saber dónde. Entonces es importante que el pueblo de Dios adquiera sabiduría para poder soportar, para poder, hermano querido, entender el plan de Dios y reconocer que Dios tiene todo bajo control y que todo lo que está escrito tiene cumplimiento. Amén. Sea bueno o sea malo para la humanidad, todo lo que está escrito tiene cumplimiento. El Señor habló del diluvio, el diluvio vino. Entonces también habló a Israel acerca del castigo y del juicio que venía sobre Israel, y el juicio vino. Y Jesús fue un antes y un después. Israel quedó bajo ese juicio hasta los días de hoy. Porque hoy, para acercarse a Dios, hay que pasar por Jesús. Jesús es la puerta, que de ambos pueblos, del pueblo de Dios y del pueblo que no era de Dios, por Jesús entra y hoy se establece el pueblo de Dios.